Em, Ahora vamos a explicar el ejercicio 5. Bien, acá ya comenzamos formalmente ya con programación modular. Digo formalmente porque, bueno, acá sí nos pide el ejercicio, digamos, realizar un algoritmo modular que mediante un menú de opciones realice lo siguiente. Bueno, de la A a la E, que serían unas cinco opciones. La primera sería calcular el cociente de dos números enteros siempre que sea posible. La 2 sería determinar si un número es primo. Bien, como resultado tiene que tiene que decir si el valor lógico es true o si es false en el caso de que no lo sea. Luego, bueno, acá podemos reciclar un poco del código anterior porque ya lo vimos en teoría, que es ingrese un número entre 0 y 10 que muestre el valor en letras. Y bueno, para los últimos dos puntos es dados dos números distintos de 0, realice una función que devuelva el mayor de ellos. Si son iguales, debe devolver un 0. Y bueno, el último punto que es, bueno, el fin del programa. Entonces vamos a comenzar a hacer los ejercicios. Bueno, voy a poner en comentarios lo que tiene que hacer cada punto. Bien, el primero era calcular el cociente de dos números. Segundo, determinar si el número es primo. Entre paréntesis, true o false. Porque la función nos tiene que devolver un valor falso o un valor verdadero. Eso quiere decir que vamos a trabajar con variables booleanas. Tercero, crece número del 1 al 10, letras. El cuarto, 4. Y bueno, el 5, que es el fin del programa. Bueno, acá el código sí se nos comienza a hacer un poquito más largo, pero bueno, hay que hacerlo de la mejor forma posible y de la más ordenada también. Dados los números distintos a 0. Ah, bien, el mayor de ellos. El mayor de ellos. Ahí bien. Bien, vamos a comenzar. A partir de las consignas, digamos, que ustedes tienen, pueden elegir, digamos, qué van haciendo primero. Si eligen ir por las funciones o si van por el algoritmo principal, digamos, que este sería como que el control remoto de lo que hacen las otras funciones. Lo principal. Bueno. ¿Cómo entramos al módulo principal o cómo lo activamos? Bueno, casi siempre es con una estructura while. Acá creo que las condiciones serán, bueno, fin del programa, entonces sería hasta que la opción sea 0. No, sea distinta de 5. Opción distinta de 5. No, de 5 a 0. Bien, entonces acá opción, vamos a dar el valor. A ver, yo ya lo tenía hecho. Sí, opción. Bueno, opción igual a 0. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Para acceder a esto necesitamos una función menú. La función menú lo que nos va a hacer es bueno, especificarnos cuáles son las opciones que tenemos para iniciar nuestro programa. Entonces, haremos def, le ponemos nombre, función menú. Bien. Vamos a poner cuáles son las opciones entre paréntesis. Vamos a copiar todo esto, lo que está acá. Bien. Calcular el cociente de dos números como primera opción. Calcular el cociente de dos números. Bueno, esto le va a informar al usuario lo que
lo que podemos hacer, digamos, lo que vendría a ser nuestro algoritmo. Terminación número primo. Número del 1 al 10 en letras. Bien. Bien. Hay algunas funciones que yo voy a copiar del ejercicio que ya tengo hecho porque son un poco largas, así que de esa manera nos ahorramos un poco de tiempo. Y bueno, como última opción, el fin del programa. Sí. Fin del programa. Bien. Bueno, ya tenemos nuestras opciones. Entonces la función menú nos devolvería esto prácticamente. Calcular el cociente de las opciones que nosotros tenemos disponibles para que las realice el usuario. A ver, vamos a ver cómo es la función menú. Bien. Bueno, a partir de esto, nosotros tenemos que elegir, digamos, le pedimos al usuario una vez más que nos ingrese una opción. Por ejemplo, acá en nuestra función menú, que es la misma que estamos haciendo aquí, nos devuelve la elección, que bueno, que tiene que ser un número entero, en la variable elección, y bueno, acá calcula, evalúa, digamos. Si la opción es menor o igual a 1 y la elección es menor es mayor o igual a 1 y la elección es menor, o igual a 5, entonces, bueno, esto tiene que no cumplirse, digamos, esto en realidad es cierto, porque, digamos, para que entre aquí, le agregamos el not para que se repita, digamos. Digamos, para que se... perdón. De esta manera está en teoría, digamos. Así que no se pierdan. Bueno, para que entre necesariamente aquí, le agregamos esto, digamos, para que los valores se repitan. Bueno, vamos a copiarlo y vamos a hacerlo acá. Elección. O sea, chicos, el not es para negar una confirmación, digamos. O sea, por ejemplo, si el mientras tenía un valor verdadero, el not lo que hace es volverlo falso, digamos. Yep. Eso sería en resumen. Gracias, Gaby. Lo ponemos. Bueno. Bien, acá cerramos. Elección es mayor o igual a 1. Y para que ambas cosas se cumplan, elección menor o igual a 5. Entonces nos pide elección otra vez. Entre paréntesis, elija una opción. Bien. Y como siempre, las funciones tienen que devolver algún parámetro o alguna variable. Lo que nos devuelve es elección. Bien. Ya tenemos entonces nuestra función menú. Vamos a seguir haciendo las siguientes. Acá vamos a comenzar con los if. Opción. Después no se preocupen, vamos a seguir dando forma al algoritmo principal. If opción es igual a 1. Bien. Entonces, si opción es igual a 1, nosotros aquí, en esta condición, tenemos que llamar a la función que nos calcule el cociente de dos números. Entonces, comenzamos a hacerlo. Bien. Def cociente. Y bueno, como recibe dos parámetros, vamos a poner A y B. Al cociente le damos. Yo voy a definir C como el número para que calcule el cociente. Entonces, A dividido B
sería como resultado, nos daría el resultado C. Al final lo que tendría que hacer sería devolvernos C. Otra vez. Return C. De este modo entonces ya tenemos nuestra función cociente. Bien, son funciones sencillas hasta ahora, así que vamos con la siguiente. Determinar si el número es primo, con true o false. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Definimos nuestra función número primo, que trabaje con un número X que reciba. Y esto lo hacemos así. Como nosotros necesitamos que nos devuelva una variable true o false, true para que si el número es primo y false si el número no lo es, vamos a declarar nuestra variable auxiliar. Primero le vamos a dar el valor falso. Cuestión de que haga de cuenta de que, bueno, cada número que ingresa puede ser, no lo tome. Se active directamente recién cuando la condición se cumple. ¿Cuál es la condición? Que i en un rango de 1 in range, desde 1 hasta x más 1, porque x más 1 porque recuerden que el in range no completa el rango, o sea, por ejemplo, si acá es 4, la última posición sería 3. Por eso como truco obtienen esto del más 1 para que llegue al más 4. Para que llegue al 4, digamos, en ese caso. O la posición que sea la final. Bien. La condición sería if x dividido y, que es lo que nosotros estamos repitiendo acá en el for, es igual a 0. Bien. Acá nos falta la variable contador. Bien. Si esto es igual a 0, entonces al contador le sumamos 1. Porque para que esto más adelante, si llega a tener dos contadores, o sea, si la variable contador es igual a 2, nosotros sepamos que nuestro número primo lo es, digamos. ¿Por qué? Porque un número primo es divisible por 1 y por sí mismo. Por ende, solo tiene que tener dos divisores, lo que nos daría como resultado que cont sea igual a 2. Y si eso se cumple, si cont es igual a 2, entonces nuestra variable auxiliar, que primero estaba en falso, pasaría a tomar el valor true, que sería verdadero. Y bueno, acá en return le damos que nos devuelva nuestra variable auxiliar. Ahí ya tenemos nuestras dos primeras funciones, la de cociente y la de el número primo. Bien, vamos por la que sigue, por pasar todo de letra a número. Def num a letra. Y bueno, esto recibe como variable recibe x. Le pongamos x también porque recibe un número. Entonces, bueno, acá lo copio porque este está bastante largo y este ya lo vieron en teoría, digamos. Bien, acá ¿qué es lo que hace? Bueno, acá le cambiamos por n. ¿Qué es lo que hace definir la función número a letra? Lo que nos pide es pasar un valor en numérico a letra. Entonces, como el rango es de 0 a 10, tenemos si cadena, o bueno, si esta variable, acá nos falta la i, si n es igual a 0, bueno, cadena, que sería lo que yo devuelvo al final, le pueden poner el nombre que quieran, si quieren le ponen letra o letras, es igual a 0, bueno, nos dice que devuelva un valor 0, o sea, le da a cadena el valor 0, escrito en números, en letras, perdón. Y bueno, el if lo que nos permite es seguir calculando seguir verificando, evaluando la misma condición. Si n es igual a 1, que nos devuelve un 1, lo mismo con 2, 3 y bueno, hasta el 10. Acá el else tiene la función de que, bueno, si no ingresa ninguno de los números entre 0 y 10, nos va a devolver error. Por lo tanto, se le asigna la palabra error a cadena. De modo que, bueno, que si no se cumple ninguna de las condiciones que están en el if y el elif, nos devuelva cadena.
bueno, con la palabra error. Sí, bueno, si esto no pasa, es porque alguna de las otras condiciones pasó y bueno, acá se encerró, se devolvió la variable en letras, digamos. Bien, vamos con lo que sigue, que sería el número mayor. El mayor. Bien, a ver. Def mayor. Bien. Acá vamos a usar dos parámetros nuevamente. Ahora evaluamos. Si x es mayor a y, entonces, que nos devuelva x. Bien. En el caso de que eso no sea así, por ejemplo, el if y sea la variable que es mayor, le decimos return y teníamos otra condición que era si estos números, a ver, yo me fijo del práctico, si estos números son iguales, devolver un 0. Bien. Entonces, el if nuevamente y no, x es igual a y, entonces return 0. Bien. Hasta ahí ya tendríamos nuestras funciones. Como ven, el cociente es bastante sencillo. Luego el número primo. Primero ingresamos le damos a la variable auxiliar, como esto nos pide un valor lógico como devolución, le damos un valor falso. Cuestión de que al final, cuando se calcule, digamos, en el for, nos diga si dicho número es primo o no. Entra al for, lo calcula de este número hasta el final de este 1, digamos, hasta la longitud, digamos, que se ingresó en x, que sería, el número que se ingresó para ver si era primo o no. ¿Por qué el más 1? Porque recuerden que, las posiciones que cuentan van de 0 hasta, hasta el número anterior al número que sería acá al final. Por eso agregamos el más 1, para que nos cuente bien el rango que nosotros necesitamos. Si x se divide por 1, digamos, esto recuerden que es para ver el módulo, y eso es igual a 0, comienza a contar. Nuestro contador tiene que ser igual a 2 para que el número tenga los dos divisores que nosotros necesitamos y nuestra variable auxiliar se transforme en un valor true. Y esto lo devolvemos aquí abajo en return. Luego el número a letra. Esto también es bastante sencillo. Lo único que tenían que hacer sería copiar lo mismo. A partir del if al elif, ya desde el 1 ya pueden copiar lo mismo, n igual a 2, y van cambiando las variables de salida, y al final, que se devuelva el error si ninguna de estas condiciones se cumple, y cadena también que sea el valor final, digamos. Luego se averigua cuál era cuál es el número mayor de dos números. Si si x es mayor a y, entonces se devuelve el valor de x, perdón. Si y es mayor a x, se devuelve el valor de y. Y si la última condición era si x es igual a y, que se devuelva un 0. Bien, ahora vamos a ponerlo en el menú. Ahora lo que teníamos que evaluar nuevamente era si, como lo teníamos en práctico, le asignamos opción menú. Bien, así sería. Opción, le damos el valor que nosotros tenemos en menú. ¿Por qué? Porque menú nos devuelve un valor entero, que sería entre el 1 y el 5. Entonces, a partir de esto, ya podemos calcular nosotros cuál sería la opción, más o menos, o qué harían nuestras opciones. Bien, acá en opción 1 era calcular el cociente. Entonces, recuerden que nosotros le dimos un nombre A y B. Estos parámetros, digamos, se pueden repetir, o pueden cambiarlo como ustedes quieran. Por ejemplo, yo pongo x igual a int dentro de un input, y pongo ingresen
ingrese el valor de A. Que bueno, que acá lo mismo igual puede quedar como A, o bueno, la letra que quieran. Voy a poner X, para que vean cómo se reemplaza después. X, Y, int, input, sí, ingrese el valor de... Bien. Ahora, Gaby la clase pasada estaba explicando de que nosotros le podemos dar el valor, o sea, podemos asignarle el valor a la función adentro de las opciones, o bien lo podemos mostrar ya como con un print, digamos. Yo lo voy a hacer asignándole el valor, cociente, ese era el nombre de nuestra función, sí, cociente A y B. Entonces acá lo que tendría que hacer para llamar a mi función cociente sería reemplazar A por X y B por Y. De modo que X dividido Y nos dé como resultado print el cociente es, bueno, R. Del mismo modo acá podría haber puesto cociente, si no, cociente X barra Y, coma. Esto sería lo mismo que hacer esto, digamos. Si a ustedes les parece que es más ordenado asignarle el valor de la función, que devuelve la función a una variable extra, y bueno, mostrarlo de esta manera, está bien igual. Lo que sí recuerden que si ustedes ponen solamente la función, digamos, si llaman la función se cumple, pero ustedes no están mostrando el valor que devuelve, porque sí o sí necesitan, digamos, un print para que eso ocurra. ¿Cómo estaba esto? Bien, R igual cociente. Bien, hasta ahí ya estaría nuestra opción 1. Nos falta la opción de las 3 a la 4. Bien, seguimos. If opción es igual a 2, entonces lo que se tenía que hacer era calcular el número primo. Bueno, ingreso un número, vamos a poner. X ingrese el input. Ese número. Ahora llamamos a nuestra función primo. Elección. Bueno, acá nos faltó una C. Número primo. Ese era el nombre de nuestra función. Bien. Bueno, acá entonces lo que nos tiene que devolver es true o false. Número primo. Y entre paréntesis la variable que usamos, X. Vamos con la opción 3. Es igual a 3. Entonces, nos pedía mostrar si un número del 1 al 10 en letras. Bien. Entonces, le decimos al usuario, nuevamente, bueno, vamos a poner int input ingrese un número del 1 al 10. Bien, ahora cadena numalet. Si trabaja así, print
Perfecto. Y entre paréntesis A. Recuerden siempre reemplazando las variables que nosotros usamos en la función por la variable que estamos usando adentro de la condición, digamos, que estamos evaluando. Y opción 4. Opción 4. Que la función era mayor. ¿Dónde está? Bien, mayor. Vamos a pedir nuevamente que nos ingrese un A y un B. Input. Ingrese A. Esto adentro del int. B. Y otra vez int. Input. Ingrese A. Ingrese B, perdón. Ahora tenemos que mostrar print mayor. No, nos tiene que mostrar directamente la función mayor. Mayor, entre paréntesis, A y B. Bien. Y bueno, si la opción es 5, opción igual a 5, que nos diga fin del programa. Muy bien, hasta ahí ya tenemos nuestras opciones. Entonces, a ver, inf, sí. Y bueno, acá teníamos como adicional input para continuar, presione enter. Bien, lo ponemos igual, no hay problema. Bien. El último era un else. Que bueno, que nos imprima que sea error. Sí. Alguna de estas cosas no pasa. Y bueno, al final, input, ingrese, presionando una tecla para continuar. Bien, vamos a probar entonces nuestras funciones, nuestro algoritmo principal con las funciones. Hasta ahí no perdí a nadie, están siguiendo lo que dije. Chicos, espero que sí. ¿Alguien tenía alguna duda? Si no, bueno, lo voy probando. Le voy a dar a ejecutar. Bien. Ahí se nos abrió el menú. Ahí nos dice calcular el cociente de los números, determinar si el número es primo, número del 1 al 10, mayor de ellos, AB y fin del programa. Bueno, vamos a ver. Vamos a elegir la opción 1. Ingrese el valor de A, 8, 4. El cociente es 2, error. Porque nos está dando como error. Y nos está imprimiendo que el error está cuando no es bueno, lo saqué. Si no, lo pongamos esto en el if, sí. Eso es porque no evaluamos bien estas condiciones. El if, y nuevamente ponemos el if. Y bueno, ahora sí le ponemos else. Print. Error. Bien. Ejecutamos otra vez.
Bien, ahí nos devuelve el primer valor, la primera opción, 8 dividido 4 es 2. Bueno, lo hacen números reales, pero después ustedes pueden evaluar, digamos, que lo haga con números enteros. A ver, vamos a ver la opción 2. Ingreso un número, 7. True. Bueno, 7 es número primo, entonces nos devuelve un true. Lo mismo si no fuera primo. A ver, un 6, por ejemplo. False. Bien. Vamos con la opción 3. 3. Si ponemos 10, nos tiene que devolver 10. Si ponemos 11, por ejemplo, nos devuelve error. Vamos con la opción 4. Mayor de ellos. Vamos a poner un 6 y un 9. 9. Mayor de ellos es 9. Bien. Ahora, lo otro que evaluaba era si esto eran iguales. No, perdón. Sí. 4, 4, por ejemplo. Bien, nos devuelve el 0. Y bueno, por ejemplo, 5. Fin del programa. Y bueno, ahí ya la última es la tecla para continuar. Y bueno, ya cuando presiono Enter ya se cierra, se termina. Hasta ahí hubo alguna cosa que no se entendió, algo que expliqué rápido, que los perdí en algún momento para volver a explicar, no hay problema. ¿Por qué cuando ponías if no funcionaba bien y cuando lo cambiaste el if sí? Eso no entendí. Porque el if lo que hace es evaluar lo mismo la condición. Es como un sí no, pero pequeño. Es como poner el else, pero bueno, a su vez evalúa, digamos, una condición. Por eso, digamos, si yo tenía un if, era como que, bueno, si opción es igual a 1, si opción es igual a 2, es como bueno, que menos, es como que menos condicional de ese modo. Por eso cuando lo pasé a leer if, tomaba en cuenta de que, bueno, si tal cosa no se cumple, bueno, entonces esta cosa sí se debe cumplir. Por eso lo repetí hasta la opción 5, digamos. Y ya si ninguna de estas cosas se cumple, bueno, ya te imprime un error. Claro, lo que había pasado es que Pedro había puesto anteriormente, por ejemplo, ahí en la línea 89, él puso if, función 5, y después, después puso el else. Bien, ¿qué pasó ahí? Que en la línea 89 había un if, que lo que era, probaba, digamos, si la condición, si opción era igual a 5, hacia adentro. Si no, como estaba el else, mostraba error. Entonces, como él ingresó opción 1, y no es diferente a 5, sí o sí va a saltar en el si no, porque entró al if de opción igual a 5, digamos. Es por eso. Entonces, ahora lo que hace es usar el if. Y el else, al usar todo el else sería como algo global, digamos. Si no se cumple ninguna de las 5 condiciones anteriores, que sería el sí y lo del if, recién entra el si no. Esa es la diferencia que hay. En cambio, si él ponía sí y después el else, o if y después el else, el si no solo va a saltar si el sí anterior no se cumplió. No sé si ahí se entendió. Sí, lo entendí. Genial. Pero ahí te preguntan sobre No si entendí lo podrías del número primo. explicar Sí, a ver. lo de los primos. Me vuelvo a la función de número primo. Bien, como lo que nos pide el algoritmo es si nosotros que nos devuelva una función lógica, un true o un false, nosotros entonces cuando declaramos nuestra función de número primo, necesitamos una variable auxiliar. Que bueno, que esto es una bandera, digamos, o un switch, como ustedes le quieran llamar. Esto ingresa en falso, le ponemos en falso para que, bueno, que digamos, cualquier número, para que evalúe si el número es primo o no. Cuestión de que si las condiciones se cumplan, acá dentro del for, si x, que es nuestro número, dividido por 1, nos da como resultado 0, digamos, el módulo de esto, el resto, comienza a contar. El contador tiene que llegar a 2, cuestión de que de ahí se cumpla la condición de que tenga solamente 2 divisores. Y bueno, que auxiliar tenga el valor false, que tenga el valor true, perdón. De este modo, digamos, se evalúa si eso es cierto o si no es cierto.
Si no, bueno, tomaría cualquier número como que es falso, porque tiene que cumplirse cierta condición para que recién sea true. Por eso acá al final, return auxiliar, porque es el resultado final lo que se está devolviendo. Si esto no se cumplió, digamos, si for en un rango entre 1 y, bueno, el final del número, que sería, bueno, el tope, no se cumplió, digamos, no llegó a la cantidad de contadores que necesitaba para ser primo, bueno, queda como falso. Eh, por el lado contrario, digamos, si esto sí se cumple, si solamente llega a tener 2 contadores, el número que estamos viendo acá, por ejemplo, 7, qué sé yo, bueno, ahí se cumpliría y, bueno, la función cambiaría, la variable cambiaría, tendría el valor verdadero. Entonces la variable final sería verdadero. Retorno auxiliar sería verdadero. Después, bueno, ya para llamarlo desde el algoritmo principal, que sería el módulo principal, bueno, le pedimos al usuario que nos ingrese un número. Reemplazamos, acá usamos exactamente el mismo nombre de la variable y evaluamos, que nos muestre, digamos, el número primo. O en su caso, bueno, reasignarle el valor, o sea, ponerle, qué sé yo, P, y bueno, poner número primo, y entre paréntesis X, y bueno, acá lo único que había que hacer sería mostrar P. Ese sería el cambio, digamos, si ustedes optan, digamos, por hacerlo de esta manera, de darle el valor de la función de salida dentro de donde se muestran las condiciones, de donde se muestran las opciones, digamos. ¿Hasta ahí se entendió eso? Yo no entendí muy bien la parte del why, del not. O sea, sí entiendo el concepto, pero no lo entendí cómo se aplicó. Bien. Gaby, A ver, dale. Bien. ¿me das una mano con eso? Sí, sí, no hay drama. Bueno, vieron que, bueno, esta es la función menú. Nosotros tenemos que, el usuario tiene que elegir entre la opción 1 y 5. Bien. Entonces, el while loop usaríamos para mostrar como un mensaje de error o que ingrese de nuevo porque ha ingresado un valor diferente entre el 1 y el 5. Entonces, ustedes recuerden que en un while se tiene que, ¿qué tiene que pasar? Tiene que cumplir, en este caso se tienen que cumplir 2 condiciones. Recuerden que cuando ponemos i, tanto la primera condición, en este caso sería elección mayor a 1, y elección menor o igual a 5, los dos se tiene que cumplir para que esa condición sea verdadero. Cuando hablamos de un AND o de un I. Si yo, por ejemplo, si digo, qué sé yo, esto tiene que ser, elección tiene que ser igual a 1 y elección tiene que ser igual a 5, la 2 se tiene que cumplir para que esas dos condiciones, la unión de esas dos condiciones sea verdadero. ¿Bien? Entonces, como nosotros, o sea, en este while, dentro de este while no, sabemos que, ya sabemos de por sí que capaz que el usuario ingrese un valor diferente entre el 1 y el 5, entonces va a corroborar acá, va a entrar. Supongamos que el usuario ingrese 6, ¿bien? Entra acá el while. Pone elección es mayor, menor a 1, verdadero. Y elección es menor o igual a 5, es falso. Por lo tanto, eso va a ser falso. ¿Bien? Esta condición del i, que está acá dentro de while, va a ser falso. Pero, como tenemos un not, esa condición se va a volver de falso a verdadero y ahí entraría el while. Por eso pone while not. En cambio, si ingresa un valor del 1 al 5, ¿cómo va a ser la condición de adentro? Va a cumplir, digamos. Por ejemplo, yo ingreso la opción 2, que determina ese número. Bien, elección tiene el valor 2. Vamos con la primera condición. ¿La elección es mayor o igual a 1? Sí. ¿Y elección es menor o igual a 5? Sí. Entonces, como cumple las condiciones del i, entonces esa condición, digamos, esa unión de las condiciones, es verdadero. Pero el not que hace que esto verdadero se vuelva falso. Por lo tanto, como es falso, no va a entrar a ese while. Porque para que entre el while, sí o sí, la condición, todo el conjunto, digamos, tiene que ser verdadero. Y como no entra while, directamente no nos pide de nuevo que elija la opción. Es para ese caso, digamos. No sé si ahí se entendió.
Sí, gracias. De nada. Gracias, Gaby. De nada. ¿Qué otra duda, chicos? ¿Alguna otra duda, chicos, con las funciones, con su llamado en las opciones? Ahí en el módulo en donde se tiene que evaluar cuál es el mayor, las variables Sí. también podríamos haberlas puesto en vez de poner ahí X y Y, A y B, y en el módulo principal poníamos X y Y. Sí, o sea, vos siempre tenés que recordar que tenés que cambiar donde es necesario. Por ejemplo, si mayor trabaja con X y Y, digamos, o Y en la función que vos declaraste acá, y acá estás trabajando con A y B, ahí solamente tenés que reemplazar, digamos. Después el nombre que vos le pongas adentro de tu función, no importa siempre y cuando vos sepas cuál es A, digamos, y cuál es B. En el caso de aquí, por ejemplo, vos lo estás llamando como bueno, tu primer número y B a tu segundo número. Entonces vos evaluás la función usando esos dos parámetros, estas dos variables, digamos. Pero bueno, que acá son variables y acá son parámetros. ¿Se entiende? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Este creo que era el más larguito. Bueno, si no, paso al ejercicio 6, creo. Eh, Che, pero te están pidiendo el código, dice. Pueden pasar todo el código, así. Fíjate si puedes mostrar todo el sí, código. a ver. Creo que puedes dividirlo el código en dos, digamos. Dos ventanas. La otra vez estaba haciendo eso para sacar de captura. Viste, arriba donde vos tenés el ejecutar, ahí tenés para abrir dos ventanas a la vez, digamos. Va el icono ejecutar, viste, a tu parte derecha, Esto. sí, creo que te va a ayudar, digamos. Sí, Entonces, a ver. pone una parte hasta la línea 22 y la otra hasta la... Bueno, ahí creo que sí se entiende esa parte. Acá comenzaría. Igual lo tengo que hacer más chiquito. No va a entrar todo, pero se me hace que lo va a tener que hacer. Bien, a ver. En algún lado te lo intento dejar un poco más. Ahí creo que se puede ver. ¿Quién preguntó? ¿Santiago? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. 47. Y el código después del 47. Este están los otros. Claro, sí, sí, está. Claro, del número a letra se entiende, digamos que lo tenés Sí, que sí, se repetir entiende que hasta el continúa final, lo... después mayor. Bueno, y ahí lo bajo un poco al módulo principal. No sé si ya sacaste. Sí, estaba intentando grabarlo, digamos, así. Yo decía que lo corran y yo lo grabo esa parte en unos 5 segundos y listo. Bueno. A ver, vuelvo al Mostrarnos la pantalla, principio. entonces. Ahí Mostrarnos está la ventana. Claro. ahí está lo del menú. Bien importante. Ya está bueno, ese no sabía para qué eran las ventanas. Sí, para eso. Sí, sí, otra vez también estaba viendo, digamos, de poder sacar captura los códigos y Más fácil. más cosas. O para programar paralelamente. Ya. Ah, Con dos teclados, sí. Ta, 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 ta. sure. Después del día podés comprarme dos LED para usar los dos al mismo tiempo. O sea, si lo Dos compro ahora no pantallas. podría darle el uso que se le da. Claro, sí, sí.
pero tendrías que tener una placa de video que te haga eso, digo. Va, depende de tu placa madre, pero no creo que las placas madre traigan dos entradas. No probé, o sea, si pones un HDMI y después un VGA que te tome las dos pantallas, la verdad. No, digamos, ponerle vos programada en la compu y qué sé yo, y ves la salida en tu LED. O el LCD, digamos. Depende de lo que te compré. Claro. Porque, por Profe, ejemplo, ¿Sí? ¿Qué pasó? sí, ¿lo puedo mostrar de la parte de la definición del menú? al Después final esto. no, el de la ¿Esto? izquierda, el del menú, el de... Sí, esa parte. ¿Cómo se lo llama? Esto. Claro, sí, un poco lo de que está abajo del número primo, digamos. Creo que... Número letra. Ah, sí, eso es. Ah, bueno, eso estaba. Ah, Ahí creo que sale completo. listo, profe, gracias. De nada. Sí, todas las grabaciones que se hagan se van a subir a YouTube. Bueno, a ver, vamos con el ejercicio 6. A ver, ¿dónde lo cierro? Bueno, que quede ahí nomás. Sí, fíjate donde dice, ¿viste el nombre de ejercicio 5? Ahí te tendrían que aparecer una X, digamos, y se cierra. Sí, que me estaba saliendo el, el cartelito de que se estaba grabando. Bueno, guardamos de nuevo ejercicio 6. Para que nos comience a reconocer el Python. Opa. Bien. El ejercicio 6 era: diseña un programa dado el último dígito del número de documento de una persona y su lugar de residencia, C igual a capital, I igual a interior, le indica el día de la semana que le corresponde cobrar sus haberes. Las reglas determinadas son las siguientes. Y bueno, da el número por los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Bien. Bueno, yo como lo hice al principio, esto estaba así en código normal, nomás, sin funciones. Pero bueno, vamos a poner. ¿Cómo comenzaba esto? Ya. A ver, necesito mi machete, si no. .6 TP5. Bien, TP. Ah, bien, cierto. Sí, bueno. Vamos a empezar entonces. Como esto va a ser por pedido del usuario. Sí, el programa finaliza cuando el usuario no quiere continuar. Bueno. Respuesta entonces. Recuerden que para abrir el while siempre necesitamos una variable inicial. Entonces acá le vamos a dar a respuesta el valor S. Entonces while. Mientras respuesta sea igual a S, o res sea igual a S minúscula, que lo que esté aquí adentro se cumpla. Bien. Nosotros necesitamos preguntarle al usuario cuál es su número de DNI. Entonces vamos a abrir un input. Y acá adentro le escribimos que ingrese su número de DNI. Y eso lo guardamos en DNI. Bien. Ahora, necesitamos también determinar. Vamos a crear las funciones. Para determinar qué pasa si el DNI es de capital y qué pasa si el DNI es de número D. Viene del interior, digamos. Determinar DNI cap. Qué bueno que trabaje con el número entero que se ingrese. Y bueno, después determinar DNI int.
Bueno, acá no se confundan, no es de entero, es del interior, digamos. Ahí lo vamos a cambiar mejor. Por I de interno y por C de capital. Bien. Entonces, if C es mayor o igual a 0, perdón, y C es menor o igual a 3, entonces esto nos tendría que devolver. Nos tendría que devolver en cadena el día, digamos. Entonces le ponemos lunes. Bueno, acá puede variar, digamos, lo que ustedes hagan. Por ejemplo, pueden decir, crear una variable día, y bueno, a día le ponen el valor lunes, y después en vez de poner lunes, digamos, como devolución en el return, pondrían día. ¿Sí? Pero bueno, ustedes después igual se dan cuenta, digamos, lo que tienen que hacer o cómo les resulta más sencillo. A mí, por ejemplo, me resulta más fácil ponerlo así, porque son menos líneas de código, digamos. Bien, nuevamente con el elif, trabajando si C es mayor o igual a 4 y C es menor o igual a 7, creo. Return. Bueno, ahí van salteando los días. Ahí es miércoles. Y bueno, si C es igual, bueno, podríamos poner es igual a 8 por C es igual a 9. Del mismo modo lo podríamos hacer si es mayor o igual a 8 o menor o igual a 9. Return viernes. Viernes. Bien. Entonces, por ejemplo, acá luego C se volvería al DNI, digamos, si la llamamos acá adentro. Vamos ahora con lo del interior, que sería lo mismo prácticamente, pero cambiando lunes por martes, miércoles por jueves, y bueno, acá se repite esto. Copiamos. Y acá cambiamos. Martes. Jueves. Y bueno, viernes queda como está. Bien. ¿Qué más teníamos que hacer? Ese es su número de DNI. Entonces, if. También teníamos que preguntar el lugar. Bien. Y creo que también teníamos que validar si DNI es un número. A ver, me fijo el práctico. Bueno, tenemos que validar también que DNI sea un número, sea un único número, digamos. Entonces, validar DNI. DNI. Nuevamente con X. Bien. Entonces, vamos a poner una variable auxiliar. Iniciamos en falso. Bien. If X es mayor o igual a 0 y X es menor o igual a 1, o igual a 9, perdón. Entonces nuestra variable auxiliar toma el valor verdadero, true. Return auxiliar. Bien. Entonces, ahora, si validar DNI, evaluando el DNI, se cumple, ya tendremos que pasar a preguntarle si la persona, el usuario, es de capital o es del interior. Entonces ahí ponemos input, lugar de residencia, ahí aclarándose que capital sería igual a C. Después que I sería igual a interior. Interior.
Bien. Entonces, ahora hay que evaluar, digamos, si lugar es igual a C por lugar es igual a C minúscula, porque puede pasar. Bien. Hay que evaluar si DNI, por eso determinar DNI cap, ahí vamos a determinar. Cap. Y acá le decimos print. Bien. Porque determinar DNI cap nos devuelve el día. Entonces, se va a imprimir el día. Acompañado de eso le decimos, usted cobra el día, dos puntos, cerramos comillas, terminar DNI, DNI, y bueno, ya cerramos el paréntesis. Otra vez con el if, lugar, pero ahora cambiando a la i, si lugar es igual a i mayúscula o lugar es igual a i minúscula, entonces que bueno, que nos resuelva lo mismo pero con la otra función. Usted cobra el día, determinar DNI, y bueno, reemplazando con DNI en vez de i como estaba en la función anterior. Si eso no ocurre, el else, digamos, escribir ingrese un lugar válido. Y acá nos falta el print. Ingrese un lugar válido. Bien. ¿Por qué no sale de orientación? Bien. Ahora, si validar DNI no se cumple, entonces es print ingrese un número correcto. Bien. Ahora, como esto es a pedido del usuario, digamos, escribir resp en un input s a continuar, preguntamos. Continuar s barra n. Muy bien. Ahora a ver por qué me da que esto tiene un error de indentación. A ver, no creo. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Ya tenemos validar DNI, que nos valida que el DNI sea entre 0 y 9. Tenemos determinar el DNI por capital, que bueno, que nos devuelve el día con respecto al DNI en capital. Y lo mismo para el DNI del interior. Luego entramos en el módulo principal, que bueno, que evalúa que while sea igual a S o a S minúscula. De este modo también pedimos el DNI, evaluando si DNI digamos, se cumple lo de validar DNI, lo de esa función, nos pregunta el lugar. Ahora, si lugar de residencia se cumple también, bueno, evalúa si S en capital y si es I en el interior, hace lo que, bueno, las respectivas funciones tienen las órdenes. Ah, creo que acá falta un paréntesis. Bueno, supongo que ya está. Ahora ejecutamos. Error de sintaxis. Validar DNI.
¿Y por qué podría decirnos eso? A ver. 2 input. Ah, a ver. Y en lugar. Validar DNI. No entiendo por qué me da error. A ver. Quizás esto no está. 2, 3, 4. No, si están bien los valores. Cavi, ¿vos podés ver el error? Sí, en eso estoy viendo. Qué onda. Yo no creo que tenga error. Y validar DNI. Bien, a ver. 2 puntos, dice. Sí, pero tiene nada que ver. Hicimos tal cual está. Sí, validar. Si X es mayor o igual. False return. Prácticamente lo mismo. Si X es mayor o igual a 0. Y X es menor o igual a 9. A ver. No. No, no me dice. Bueno, Eh, eh, es lo mismo que esto, así que lo probamos desde aquí. Bien, ingrese su número de DNI. A ver. Ingrese su número de DNI. Bueno, 9. Ahora, C o C mayúscula es lo mismo. Y bueno, dice, usted cobra el día viernes. ¿Desea continuar? Sí. Ingrese su número de DNI, 4. Y usted cobra el día jueves. Bien. Entonces, aplicando funciones, ya tenemos lo que sería el ejercicio 6. Bueno, esto me dice que es un error de indentación, así que probablemente debe ser que esto está mal ubicado nada más, pero es lo mismo que dice acá. Se inicializa la variable while, la función while, con respuesta como parámetro principal, como variable inicializadora, digamos, en S, cuestión de que se cumpla lo que nosotros queremos evaluar aquí adentro. Y bueno, para terminar, digamos, el DNI, que bueno, esto devuelve un día, se evalúa si, como decía en el práctico, si el número de DNI está entre 0 y 3, y bueno, y la opción es capital, cobra el lunes. Si están entre 4 y 7, cobra el miércoles. Y si está si es el 8 o el 9, cobra el viernes. Eso se repite en el interior también. Por eso acá también es lo mismo, digamos. ¿Qué más? Y bueno, acá siempre trabajando con lo que dice el usuario. Ahí DNI, lo usamos en la variable validar DNI. Si esto se cumple, digamos, recordemos que esta función va así escrita porque lo que nos devuelve es una variable falso o una variable true. Como es true, podemos, digamos, decir que si la condición, si validar DNI, digamos, es cierto, entonces, bueno, ya hacemos la pregunta del lugar de residencia para que elija entre capital o interior. Si el lugar es capital, nos dice, bueno, usted cobra tal día. Si el lugar es el interior, usted cobra tal día lo mismo. Si, bueno, si no fue ninguna de estas, ninguno de estos caracteres que se preguntó, bueno, nos dice que ingrese un dato correcto. O bueno, lo podemos cambiar, ingrese un lugar correcto. Que bueno, que funcionaría del mismo modo. 6, por ejemplo. O bueno, ahora pongamos ingresó un lugar correcto. Continuar. Y bueno, a ver si valida el DNI. Ingresó un número correcto. Ingresó un número incorrecto. Eso sería. ¿Hasta ahí se entendió, chicos?
lo de la función en el ejercicio 6. ¿Quedó alguna duda? Esto no estaba tan complicado, no había que hacer operaciones ni nada por el estilo. Era una guía prácticamente para el usuario, digamos, de que si pasa tal cosa, haga otra. Como ven, cuando ustedes trabajan con funciones, lo que es toda operación queda atrás. Bueno, se aplasta un poco lo que sería el módulo principal. Si ustedes tendrían las operaciones, digamos, acá dentro, ya les quedaría un poco más alargado este código bueno, que estaría dentro del while. Ya cuando les piden modularizar un código, les tendría que quedar algo así, digamos. Solamente dentro de las condiciones que se evalúan están los nombres de las variables, de las funciones, perdón, o están asignadas a otra variable, cuestión de, bueno, después hacerle mención en los resultados que se tienen que mostrar por pantalla. Digo eso para más adelante cuando tengan que hacer algún otro ejercicio. Y bueno, que ya les pida sí o sí modularizar o hacer un programa modular. ¿Quedó alguna duda hasta ahí? Si no, paso al ejercicio 7. Bueno, parece que pasó nomás. Bien. Ejercicio 7. Ejercicio 7. Bien, acá lo que nos pedían era un intervalo nuevamente con números primos. Diseño un programa que muestre todos los números primos que se encuentran en el intervalo. El algoritmo debe finalizar cuando A o B son iguales a 0. También debe validar que ambos números sean positivos y que A sea menor que B. Bien, entonces vamos al ejercicio. While. Bueno, acá nosotros vamos a pedir un A y un B. While A es distinto de 0. And B es distinto de 0 también. Entonces. No, perdón. Sí. Se comienza a evaluar. A y B. Y ya le vamos a dar valores A y B. Bien, ¿qué tenemos que comenzar a evaluar nosotros si estos números son positivos o negativos? Validar positivo. Positivo. Con A y B. O bueno, validar directamente un número, porque sería lo mismo. Bien. If. Otra vez una variable auxiliar. En falso. Entonces, si X es mayor a 0, entonces auxiliar toma el valor true. Bien. Return auxiliar. Luego, ¿qué más nos pedía? Que valide que A sea menor que B. Bien. Entonces, def validar menor. Y nuevamente X. X y porque vamos a evaluar A y B. If Y es mayor, sí, mayor a X, perdón. Falta la variable auxiliar. False. No, perdón, esto tendría que ser al revés. Si X es menor a Y,
perdón. No, sí. Estoy haciendo mal. Es mayor a X. Entonces esto es true. Si no, eso no se cumple. Aux. Y sigamos true. Return. Nuevamente aux. Ahora vamos con la función de los números primos. Número primo. A y B. ¿Por qué? Porque es en el intervalo de A y B. Bien, acá vamos a ver algo nuevo. Se los mencionaron en teoría como lista. ¿Qué hace una lista? Una lista sirve para iterar. Iterar es realizar una acción varias veces, que es para lo que están usando ustedes el for o el while. Prácticamente esto nos sirve para hacerlo de una manera más ordenada. Nos muestra distintos resultados, pero en una sola línea, digamos, en vez de ver, por ejemplo, si los números primos en el intervalo del 1 al 7 son 2, 3, 5 y 7, digamos, no lo vamos a ver en 4 líneas, sino lo vamos a ver en una sola. Eso es lo que nos resuelve el uso de una lista. Que bueno, creo que solamente lo vamos a ver acá para hacerlo más ordenado. No sé si lo van a usar en algún otro práctico. Bien. Para declarar una lista se usan los corchetes. La lista primos se declara de este modo. Después más adelante vamos a ver cómo se guardan los valores aquí. Entonces comenzamos. Declaramos nuestra lista primos. Yo voy a poner un contador de primos. Más adelante les voy a explicar por qué lo usé. Y bueno, comenzamos para el rango. Es de I en un rango entre A y B más 1. Y B más 1. Tenemos otro contador que es para los divisores. Y ahora, para calcular el primo. Un for es para el rango, que se cumpla, digamos, el A y el B. Y bueno, el otro for es para ver si los números son primos o no. For y no, bueno, acá cambiamos. Acá ya está. En range 1, usando el i que tenemos aquí. Y más 1. Bien, nuevamente hacemos la pregunta. Si i dividido j es igual a 0, que comience a contar. Contador sea igual a contador más 1. Y que bueno, al final nos diga si contador fue igual a 2, entonces a primos, bien, primos append, y entre paréntesis i. ¿Qué hace append? Punto append. Append significa agregar dentro de la función, dentro de una lista. ¿Qué estamos agregando nosotros a primos? Estamos agregando los valores de i. Entonces, cada vez que contador sea igual a 2, el valor que se está evaluando en i, digamos, se le va a agregar a esta lista, a la lista primos. Recuerden que se declara primos.append, o bueno, el nombre que le pongan. Si le ponen lista, por ejemplo, o le ponen, no sé, números primos lista, tiene que estar declarado de esta forma. Primos.append, y bueno, entre paréntesis, lo que va a recibir, que es i, o bueno, x, y bueno, depende del nombre que ustedes le pongan, digamos, a la variable que estén evaluando aquí. Y bueno, como fin, vamos a poner cont p igual a 0. No, que ya nos cuente, digamos. Cont p más 1. Bien. Yo puse este contador para evaluar en el caso de que, por ejemplo, por alguna razón, escriban un rango en el que no haya números primos.
Entonces este es lo que nos va a contar, digamos, si cont P es mayor a 0, no se cumple, digamos. Porque en ese caso sí se ingresaron números primos. Y si cont P es igual a 0, le tengo que decir a primos.append que no hay ningún número primo en el rango. Ese modo lo voy a evaluar aquí afuera del for. If cont P es igual a 0, entonces a primos.append le digo, no hay números primos en este rango. Bien. Este primos append está fuera de este for. ¿Por qué? Porque si estuviera dentro se estaría repitiendo. Por cada divisor que no es, o que sí es, digamos, dependiendo del caso, nos repetiría, no hay primos en este rango, no hay primos en este rango. Y nosotros necesitamos que el mensaje se muestre una sola vez. Del mismo modo con este primos que ya nos guarda nuestra lista de números primos, va guardando, por ejemplo, del rango entre 1 y 2, 1 y 7, perdón. Divide 1 por 1, dependiendo, va iterando así. Y a la variable que divide y que logra tener dos divisores, la va guardando. Entonces acá se va guardando 2, se va guardando 3, se va guardando 5, y así hasta el 7. Entonces la lista final nos quedaría, 2, 3, 5 y 7. Y eso se tiene que repetir. Por eso, digamos, en el caso de que no se repita, nuestra variable final sería 2. ¿Por qué? Porque se tomó como que una sola vez se guardó una variable y nunca más. Por eso esto está dentro todavía de este for. ¿Por qué? Porque esto se cumple y el valor final de esto lo guarda. Pero sigue iterando. O sea que esto se vuelve a cumplir para que todavía siga guardando variables adentro de esta lista. ¿Se entendió hasta ahí lo de listas? Acá nos falta el return primos. De este modo ya tendríamos nuestra función primos, digamos, ya declarada. Bueno, esto espero que lo vean una sola vez porque de este modo queda más ordenado. Después la mayoría de las veces siempre les piden, calcular el número primo de este modo nada más. ¿Se entendió hasta ahí? Chicos. Bueno, supongo que sí. Bien, creo que esa era la última función. Entonces vamos con int. Vamos allá a pedirle al usuario entonces que nos ingrese nuestras variables. Pedro, ahí te preguntan, ¿para qué servía el append? Bien, el append lo que nos hacía era agregar. Recuerden que, una lista, al igual que una variable, puede tener distintos tipos de datos. Siempre y cuando los datos, distintos tipos de datos. No importa que ustedes le pongan un dato entero, un valor cadena, ese tipo de cosas. Pero hasta ahora nosotros estamos trabajando con datos que son iguales. Por ejemplo, le estamos metiendo números solamente. Entonces, en la lista nosotros vamos a tener los respectivos números. Si queremos le podemos poner un número y una cadena. Eso ya varía dependiendo de lo que queramos guardar. En este caso nosotros siempre vamos a trabajar con números, así que no se preocupen de que varíen los datos aquí. Por eso, digamos, yo le guardo una cadena en el caso de que contador P, digamos, de que esto sea igual a 0. O sea, si contador P es igual a 0, nunca se guardaron números primos, o sea, nunca se hizo una lista de números primos, y la lista no existe. Entonces nos va a encerrar entre corchetes esto. No hay números primos en este rango. Lo que hacía el append, siempre que se declara, sirve para agregar alguna cosa a la lista. Y lo que se agregue tiene que estar adentro del paréntesis siempre. Esa es la función del append. ¿Se entendió?
Sí, dice Damián, sí, dice Lucas. Débora también dice sí. Bueno, sigo entonces. Bien, tenemos que pedir nuestras variables A y B. Ingrese un número. Ingrese el valor A. Porque el valor A. Y ingrese el valor B. Input. Ingrese el valor B. Bien. Bien, entonces evaluamos nuevamente if validar. Validar, ¿qué número le puse? Validar positivo, bien. Validar positivo. Bien, había que evaluar si los números eran positivos. Validar A. Validar positivo. Positivo. Y B. Entonces, como esto nos devolvía un valor lógico, si A es positivo y B es positivo, todo esto se cumple. Entonces todo esto es true. Entonces ya puede comenzar a resolver. Del mismo modo hay que evaluar si... Está mal escrito positivo. Positivo. Gracias. Positivo. Entonces, si mayor... validar menor. Si validar menor. Menor. Si esto... A ver, ¿qué le habíamos puesto? Si B... No, si I es mayor a X, o sea, si B es mayor a I, entonces nos dice que esto es true. Bueno, entonces acá hay que poner un not. Porque hasta ahora nos recibe como que esto no se cumple. Entonces vamos a poner el not. Cuestión de cambiarlo y que, bueno, que el valor falso que recibe acá, bueno, en realidad está recibiendo un valor true, ¿sí? Pero para nosotros es falso porque esto en el caso de que no se cumpla, perdón, pero creo que los estoy mareando. ¿Vos me entendés hasta ahí, Gaby? Sí, o sea, a ver. Mostrar el validar menor, digo. Un ratito. Sí, ahí. Bien. El validar menor lo que nos devuelve es una variable booleana, o sea, lógica que tiene dos valores nada más, falso o verdadero. Puede tener dos valores falso o verdadero. Bien, en este caso recibe los parámetros x y y, que sería a y b. Bien, entonces lo que hace esa función es ver si este a es mayor a b es mayor a a. Bien, si b es mayor a va a ser verdadero. Entonces, ahora, ¿qué tiene que devolver? ¿Que a sea menor o que b sea menor? No, que A sea menor. Que a sea menor. Bien. Si a es menor, validar menor va a ser verdadero, ¿verdad? Según, digamos, esta estructura así, lo que verifica eso, digamos. B es mayor a A, por lo tanto, auxiliar va a tener verdadero. Entonces, si tiene que devolver, directamente no necesitaría el not, creo. ¿Por qué le estás poniendo el not? O sea, esto en realidad nos está devolviendo que si es verdadero, es primero nos toma porque como que esto es falso, ¿viste? Entonces, la salida como es falso, la tenemos que transformar en verdadero para que recién entre. Nosotros hacemos de cuenta como que A sí es menor a B. Por eso hay que cambiarle. Porque esto nos está devolviendo un valor true, pero que evalúa, digamos, del lado de donde lo que no tenemos que cumplir, o sea, lo que no se tiene que cumplir, se cumple. Eso es lo que estamos haciendo. Es que siempre hacemos de este modo, digamos. Auxiliar empieza en falso, si no tendría que empezar como true. Y a lo mejor lo hago al revés, ¿no? True. Bien. Nosotros hacemos de cuenta de que validar menor, o sea, de que X, sí es menor a Y. Entonces, validar menor empieza con un valor verdadero. O sea, validar menor en este if sí se cumpliría. O sea, no tenemos que poner el not. Perdón, chicos, si los mareo.
yo también me pierdo y, bueno, no me entiendo ni lo que yo digo. Bueno, en el caso de que esto se cumpla, digamos, nosotros vamos a apagar nuestro switch y vamos a poner false. Entonces ahora nosotros hacemos de cuenta de que si validar menor es cierto, digamos, A y B, se cumple, entonces ya podemos llamar a nuestra función primo. En el caso de que eso no sea así, aplicamos un else y decimos print A, no, B no puede ser menor a. Espera. No, esto era al revés. Y es menor a X. Bien, ahí ya lo tenemos del modo. O sea, B no puede ser menor a A. Si eso pasa, entonces nos da un falso. ¿Por qué? Porque evalúa que X sea menor a B. Que A sea menor a B. Entonces, nosotros como esperamos que eso sea cierto, acá recién cuando se cumple lo contrario, B es menor a A, entonces ahí recién se cumple esto. Sí, de este modo ya estaría bien. Entonces, si esto no se cumple, nos dice, bueno, B no puede ser menor a A. Y en el caso de que sí se cumpla, bueno, ya llamamos a nuestra función prim, números prim. Le decimos prim los números primos son. No, vamos a dejarlo así nomás, porque bueno, si no hay números primos, bueno, nos tiene que dar como resultado no hay números primos en este rango. Y si nosotros decimos los números primos no son, y no hay ningún número primo, nos va a decir los números primos son, no hay ningún número primo en este rango. Entonces vamos a dejar así nomás y vamos a decir primos, nada más. O bueno, con el nombre de la función, número primo. Primo A y B. Bien. Validar positivo. No puede ser menor a A. Y bueno, al final volver a preguntar. Ingrese el valor de A y B. Cuestión de que sigamos evaluando las condiciones. Y ya para cerrar, bueno, como la salida ya es que los números sean 0, vamos a decirle al usuario, ingresó un número, un 0. Bien. Bien, nuevamente creo que ya está. Así que vamos a evaluar. Bien, ingresé el valor A. 1, 7. Bien, del 1 al 7 entonces nos devuelve 2, 3, 5 y 7. Hay algunas personas que toman en cuenta el 1. El 1 estuve viendo y bueno, está más bien como un compuesto o como un valor neutro, por así decirlo. Entonces nosotros lo hacemos de este modo, digamos. Gabriel le había dado con un contador igual a 0. Y bueno, eso tomaba desde el 1 hasta, bueno, nuestro número tope. Pero bueno, igual de este caso es lo mismo, digamos. Nada más que sin el 1. Bien, en el caso de que el número mayor sea A y el número menor sea B, nos dice B no puede ser menor a A. Bien, entonces ya cumplimos con eso. Ahora, si cualquiera de los números entre A y B es 0, nos tiene que cerrar el programa. Ingresa un 0. Bien.
Ahora volviendo a lo anterior de que no hay números primos en este rango, bien, yo los probé con los valores 84 y 88. Entonces nos da como resultado, no hay números primos en este rango. Bien, porque bueno, esto, digamos, dentro de este rango no hay números primos, entonces el resultado de nuestra lista es esto, no hay números primos en este rango. Bien, hasta ahí se entendió. Como verán, nosotros usamos una lista para hacerlo de manera más ordenada y que bueno, que nos presenten en una sola línea los valores que nosotros necesitamos. Si se cumple lo de la lista, si se cumple, digamos, que hay números primos, se va a crear nuestra lista, dependiendo, bueno, del rango que nosotros le demos, del 1 al 100, o bueno, rangos más pequeños como el 1 al 7. En el caso de que se ingrese un número mayor en A, se tiene que cumplir que A sea menor a B. Por lo tanto, si B es mayor perdón, si B es menor a A, nos tiene que informar. B no puede ser menor a A. Del mismo modo, cuando se ingresa un 0, se termina el programa. Entonces le avisamos al usuario. Ingresa un 0, o bueno, no le avisamos nada y ya pasamos directamente. Porque ahí el while va a ver que son como A o B son iguales. No, como A y B son, uno ya es distinto de 0, uno es igual a 0 ya, sale del ciclo y bueno, se cierra el programa. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, Como digo, espero que usen lo de listas una sola vez, digamos. O bueno, las veces que sean necesarias mientras no se les complique. Porque la idea de las listas no es complicarlo más, sino que lo hagan de una forma más ordenada y que bueno, que les lleve un poco menos de trabajo. Igual, de todos modos, no está mal, digamos, si no se los enseñan los profes. Ustedes ya es una herramienta más que tienen ustedes para aplicar en el caso de que, no sé, de que sigan programando en Python o decidan hacer algún otro curso y ese tipo de cosas. Bien, si se entendió hasta ahí, entonces pasó... ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo, Gaby? ¿Para el 8? Tenemos Supongo que sí. 15 minutos. Si llegas a explicar Bien. en 15 minutos, ya está. Sí, ya. Igual el 8 creo que es más corto que lo anterior. Tu tiempo comienza ya, como decía Guido Casca. Nada. Y ya, 15 minutos. Vale, ejercicio 8. Más rápido, más rápido, más rápido. Ejercicio. Ah, Saca la barra de oro. sí, ¿verdad? Ejercicio 8. Bien. El ejercicio 8 lo que nos decía era de... A ver, ¿dónde lo tengo? Bien. Diseña un programa que permita calcular el total a pagar por la venta de N productos. Por cada uno de ellos se ingresa el precio, el número de unidades a comprar y se calcula el importe. Considera además que a partir de N unidades se realiza un descuento del X% sobre el total de la compra. Al finalizar el ingreso de productos, deben mostrar el total a pagar por el cliente, la cantidad de productos vendidos y la cantidad de productos que tuvieron descuento. Bien, esto también no era muy necesario que lo hagan con funciones, pero como ya estamos aprendiendo funciones y ya hay que acostumbrarse un poco más a eso, lo vamos a hacer de ese modo. Entonces, vamos a preguntarle, a ver, al usuario. While resp. A ver, ¿cuándo termina esto? Al finalizar el ingreso de productos. Creo que era así, ¿no, Gaby? O sea, se terminaba porque el usuario ya no quería ingresar más. Creo, si no estoy mal. Si no, bueno, igual. Abro el ejercicio que hice. Ejercicio 8. A ver. Bien. Se terminaba con... Sí, con un desea continuar. Bien. Entonces, como ya teníamos anteriormente, resp es igual a s. Por resp es igual a s. S minúsculo, perdón.
nosotros tenemos que calcular un subtotal. Entonces a subtotal le vamos a dar el valor 0.0, calcular un total, que también va a tener el valor 0.0. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un número decimal. ¿Y qué más podemos tener? Bueno, por ahora estas variables. Bien, nosotros tenemos que pedirle al usuario. Perdón. Tenemos que pedirle al usuario la cantidad de productos que necesitamos para tener un descuento. Entonces vamos a poner unidades, porque a partir de tantas unidades se puede tener un descuento. Input, ingrese, vamos a cambiar cantidad de unidades para descuento. Esta es una variante de los otros ejercicios que tenían, que por ejemplo tenía que ser las unidades eran igual a 5 y bueno, el descuento era del 10%. Luego, X, que bueno, le vamos a preguntar al usuario, bueno, X que sea float. Input. Ingrese el porcentaje de descuento. Del descuento. Bueno, no me lo tomo. El porcentaje de descuento. Bien. Ahora, una vez que tenemos esto ya preguntado, y, no, acá me falta. Una vez que ya preguntamos esto, entonces vamos a preguntar el precio y la cantidad de unidades que compra. Precio y unidades. Bueno, acá le vamos a cambiar. Vamos a poner C de cantidad. Y bueno, acá le vamos a poner unidad. Bueno, la cantidad de unidades. Bien. Input, nuevamente. Ingrese. Ingrese las unidades. Y bueno, en el input de precio, ingrese el precio. Bien. Ahora, ya podemos proceder a evaluar. If C, porque esa es la cantidad de unidades que necesitamos para el descuento, es mayor o igual a UND, que es las unidades que ingresamos, tiene que calcular cierto descuento para que, bueno, se cumpla. Entonces vamos a hacer nuestras funciones. Vamos a hacer nuestra función descuento. Descuento. Que bueno, que tiene que tomar como parámetro el porcentaje del descuento. Bien. ¿Cómo calculamos nosotros? Y el precio también, ¿cierto? No, tiene el subtotal o el total. Entonces lo vamos a poner XT. Bien, para calcular el descuento de acuerdo a un porcentaje, tenemos que multiplicar el total por el porcentaje, digamos, que nosotros queremos, en este caso, por, qué sé yo, 10%, y de ahí dividirlo por 100. Cuestión de tener nuestro descuento, que bueno, más adelante se le va a restar al total completo de todo, el total de todo, y bueno, eso ya nos va a dar el importe, digamos. Entonces, nosotros AT, digamos, bueno, T por, vamos a asignar una variable R, que bueno, esto va a tener la resultante. R primero vale 0, entonces nosotros decimos T por X dividido 100. Esto ya nos tendría que dar el total del descuento, digamos. Y return R. Bien. Entonces ya tenemos nuestra función descuento declarada. Después vamos a poner calcular. Vamos a hacer una función que es calcular el subtotal.
calcular ese. Que bueno, que nos calcule precio por unidad. PU. Esto nuevamente nos da una resultante que sería P por U. Y esto devuelve R. Bien. De este modo, bueno, nos ahorramos calcular dos veces, porque en uno tenemos que calcular el total, digamos, o sea, el precio por unidad sin descuento, y el subtotal para poder llamar a nuestra función descuento, y bueno, hacer la resta entre el subtotal y el descuento para, bueno, para ya tener el total general de todo lo que nosotros estamos por comprar. Entonces, si la unidad tiene descuento, entonces el subtotal sería igual a calcular S. Como variables tendremos precio, digamos como parámetros, y unidad. Bien. Una vez que tenemos el subtotal, tenemos que aplicarle el descuento. Entonces, total tendría... bien, acá como esto se tiene que ir acumulando, digamos. Y esto... Sí, esto era lo que se tenía que ir acumulando. Más igual. Sería total más subtotal menos el subtotal del descuento, el descuento del subtotal. Entonces sería descuento entre paréntesis usando el subtotal. El porcentaje, ¿cuál era? X, bien, y el subtotal. Total. Bien. De este modo ya tendríamos nuestra primera condición. El if. Bueno, si C. Bueno, el if o no. Acá es else. Porque si esto no se cumple, digamos, no hay otra condición que se tenga que cumplir. Solamente que, bueno, no alcance la cantidad de unidades. Y en ese caso, bueno, ya llamamos al else. Bueno, acá en este caso el total sería total más el subtotal, o sea, calcular S. Que bueno, eso analiza precio y unidad. Bien. Y bueno, al final ya tendremos esto. Ahora le preguntamos al usuario. Input. Resp. Input. ¿Desea continuar? A ver nuevamente. Bueno, entre paréntesis S y N. Y bueno, ya salimos de la estructura while. Y al final nosotros mostramos lo que nos pedía. Ahí como nosotros teníamos ya también teníamos las preguntas, digamos. Al final finalizar el ingreso de productos debe mostrar el total a pagar por el cliente, que bueno, ya tenemos el total calculado, la cantidad de productos vendidos, la cantidad de productos que tuvieron descuento. Bien, entonces tenemos que agregar nuestros contadores. ¿Sí? Bien, acá vamos a agregar nuestro contador P, que sería nuestro contador de productos. Qué bueno que una vez que ya se ingresó aquí, digamos, al contador de precios, cuando ya se ingresó el precio, cuando ya está acá adentro prácticamente ya estamos comprando un producto. Entonces contador P sería igual a contador P más 1. Ya tenemos nuestro contador de productos. Ahora también nos pedía que calculemos, que contemos la cantidad de descuentos, de productos con descuento, perdón. Entonces nosotros declaramos una variable que sería contador de descuento, digamos, y la ponemos a contar. Y bueno, también la declaramos acá. Cont d igual a 0. Bien,
De este modo, entonces, ya tendremos que mostrar solamente los resultados. Bien. Bien. Fstrings, para hacerlo más ordenado, el total de la compra es perdón, chicos. Volviendo, al total de la compra sería entonces, entre llaves, escribo total. El total de la compra es. Y bueno, después informo lo que sigue, digamos. Bueno, lo puedo hacer en el mismo print. Yo lo voy a hacer en otro para hacerlo más ordenado nada más. Productos. En productos tengo que informar con otro contador. Productos comprados. Dos puntos. Con P. Y para los productos con descuento. Productos con descuento. Cont D. Bien, entonces ya tendríamos lo que serían nuestros contadores, que bueno, cuentan los productos con descuento, y bueno, ya nuestro total para mostrar prácticamente. Entonces vamos nuevamente a probar nuestro algoritmo. A ver, creo que no me estoy olvidando de nada. No me estoy olvidando de nada, sí. Volvemos a ejecutar. Bien, se está ejecutando nuestro código. Ingrese el valor. No, no se está ejecutando nada todavía. Bien, ingrese la cantidad de unidades para descuento. Le voy a decir, bueno, 5 unidades. Ingrese un porcentaje de descuento, 10. Ingrese el precio, bueno, 20. Cantidad de unidades, 5. ¿Desea continuar? Sí. Bien, ingrese el precio, 40. Cantidad de unidades, bueno, 3. Sí. 60. 6. Bueno, ya no. Bueno, acá yo tendría que tener 2 unidades con descuento, en un total de 3 productos, y el total. Bien. El total de la compra es 360. Los productos comprados fueron 3, y los productos con descuento fueron 2. Ahí ya tendríamos nuestros contadores, y bueno, nuestro total. Que bueno, este ejercicio prácticamente era, bueno, agregar las funciones, si es que, bueno, lo querían hacer con funciones, y bueno, implementar los contadores, que bueno, que serían dos extra, que bueno, serían para los productos comprados y para los productos con descuento. No sé si quedó alguna duda o se entendió. Si no, vuelvo a explicar, no hay problema. Sí se entendió. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bien, como decía con lo de... Bueno, con estas funciones, por ejemplo, con calcular su total, nos ahorramos tener que escribirlo 2 veces. Digamos, de poner la misma operación aquí adentro y acá también. Directamente las mencionamos, las llamamos. Y bueno, las reemplazamos por los valores que nosotros pedimos aquí. Esto tenía de distinto de que también nosotros pedíamos cuántas unidades tenía que ingresar el usuario, digamos, para que se obtenga ese descuento. Y bueno, también para pedir, digamos, cuál sería el porcentaje del descuento a aplicar. Eso lo pedimos afuera del while, porque lo que se tiene que repetir es, bueno, los precios y las unidades que se va a comprar. Por eso lo único que está aquí adentro es, bueno, ingresar el precio.
Y como era pedido del usuario, bueno, no decía exactamente que era pedido del usuario, pero bueno, se entiende, digamos, que si el usuario ya no quiere continuar, digamos, si ya no hay más productos para comprar, entonces, bueno, ya no se continúa. Por ende, si ponemos N, bueno, ya se termina. Y bueno, ya nos da el total de la compra. Acá no hay mucho sentido en ponerlo como entero, porque bueno, tendría que ser, bueno, podrías no tener centavos en una compra, menos de supermercado. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Si ¿Puedes no, hasta volver ahí a ya estarían los mostrar ejercicios. el código? Sí, Así le saco captura.